Amada Iglesia del Señor, bendiciones. Ya estamos en el capítulo 5 de Eclesiastés. Vemos aquí que pues el autor en realidad es Salomón, pero se presenta como el predicador, el maestro. Ya conocemos la sabiduría, que no había otro más sabio que Salomón antes ni después. Entonces, pues este capítulo es extraordinariamente particular y Dios también nos habla una vez más acerca de cuál es la forma en la cual debemos presentarnos delante de su presencia. En este capítulo el autor nos da a conocer cuál es la forma adecuada de poder ir al templo a adorar. Usted sabe que hasta hoy en día las personas no tienen temor de Dios, van por costumbre, por tradición, para que las personas tal vez no les digan nada, los líderes, los pastores, o tal vez para que se sientan bien con su propia conciencia. Pero vemos que Salomón hace una seria advertencia que, de cómo debemos ir a adorar a Dios, de cómo debemos ir al templo. Aquí en el verso 1, cuida tus pasos para al ir a la casa de Dios, Reina Valera del 60, acércate más para escuchar que a ofrecer sacrificios. El que es demasiado hablador en la presencia de Dios comete pecado. Usted sabe que cuídate, cuida tus pasos al ir a la casa de Dios, es pues algo que tienes que tener cuidado, cautela, ¿no? Y acá el autor en el verso 1 hace esa referencia, ¿no? De pues no ir por ir, no ir distraído, sino con un respeto. Por el contrario, ¿cierto? No irrespetuoso, sino con respeto. Ah, en el verso 2, acá en el verso 1 podemos ampliarlo, podemos hablar mucho más porque esto es muy significativo hasta hoy en día. En aquel tiempo el templo era pues el tabernáculo que Salomón había construido y el pueblo iba 3 veces al año a festejar las fiestas, a presentar sacrificios, a presentar ofrendas, a presentar sacrificios de paz y muchas veces lo hacían ya por costumbre, por tradición, por, por quedar bien, y esto no estaba y no era correcto. Hoy en día las personas, como yo les decía al inicio, van con un corazón apartado del Señor, un corazón que no es sincero. Es por eso que la Biblia dice, Dios está buscando verdaderos adoradores, verdaderos, que lo adoren en espíritu y en verdad. Hoy en día ya no es una tienda, ya no es un templo físico. Hoy en día nosotros somos la iglesia, nosotros somos templo del Espíritu de Dios, perdón. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y es por ello que nosotros debemos cuidar nuestros pasos, debemos cuidar cuando vamos a la iglesia, tener un corazón sincero, más que presentar tu ofrenda, tu diezmo, más que hacerlo eso voluntariamente, debes, dice, cerrar la boca y escuchar. ¿Qué quiere decir? ¿Te acuerdas del anterior capítulo? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano si tienes que preocuparte por la viga que tienes en el ojo? O sea, tú no vas a ver qué está haciendo mi hermano, mi hermana, cómo lo está haciendo, cómo, o sea, para criticar me refiero.
Pero si es una edificación constructiva y tú te acercas a tu hermano, tú le dices, ¿sabes qué? Estás haciendo esto mal, me parece que debería ser así. Pero obviamente con conocimiento de los pastores, de los líderes. Si vas a exhortar eh, a alguien, tiene que ser previo conocimiento de tu pastor, de tu pastor. No puedes hacerlo así porque así. Eh, Me refería a esto porque dice, acércate para escuchar. Es decir, no vayas simplemente a cumplir, sino que escucha la palabra de Dios. Adora y alaba con un corazón sincero. Esa palabra que has escuchado, guárdala en tu corazón. Y no solamente la guardes. En vez de hablar, dice el autor, ponla por obra. Pon por obra la palabra de Dios. De igual forma, hoy en día tenemos que, en vez de hablar, incluso en vez de predicar tanto y decir, así se hace, así tiene que ser, de esta manera tiene que ser, tienes que ponerlo por obra. Lo que estás escuchando en la palabra de Dios, lo que estás leyendo en la palabra de Dios, lo que estás recibiendo en la palabra de Dios, tienes que ponerlo por obra. Entonces, de esa manera vas a poder agradar a Dios. De esa manera vas a poder tener un corazón sincero, de acercarte a adorar con un corazón verdadero, en espíritu y en verdad. No seas presuroso con la boca, ni te apresures tu corazón a hablar delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Controlar tu lengua y el afán de acercarse a Dios, ¿no? Por las palabras que muchas veces decimos precipitadas o pueden convertirse muchas veces en promesas o aún en blasfemias cuando tú hablas por hablar y no cumples lo que estás hablando, no obedeces lo que estás hablando, no lo pones por obra lo que estás hablando, en otras palabras. Entonces, al orar tenemos que tener conciencia de lo que estamos diciendo. Verso 3 dice, cuando hay muchas preocupaciones viene el sueño y la voz del necio en las muchas palabras. Interpretaciones de sueños, ¿no? Aparecen cuando pues la mente está muy cargada de tristeza, de ansiedad. Entonces, tú lo único que quieres es dormir, ¿no? Y no te llenes de palabras. Verso 4 dice, cuando haces voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a los insensatos Dios no quiere. Cumple lo que juraste. Es decir, si te acercas a Dios y haces un voto, haces una promesa a Dios, tienes que cumplirla. ¿Me entiendes? Porque dice, porque a los insensatos Dios no quiere. Es decir, a los que hablan por hablar, a los que prometen por prometer, a los que se acercan y dicen, Señor, ahora sí yo lo voy a hacer, ahora sí yo lo voy a cumplir, o voy a hacer esto. Entonces, no hables por hablar, no prometas lo que no vas a cumplir, no digas lo que no vas a hacer. Verso 5 dice, mejor es que no jures que jurar y no cumplir. Está muy claro. No dejes que tu boca te haga pecar y digas delante del mensajero o delante del sacerdote. Fue un error porque se enojaría Dios por tu excusa y destruiría la obra de tus manos. ¿Ves? Es muy serio. Es totalmente serio tener irresponsabilidad al hablar por hablar. Entonces, porque hay muchos sueños y muchas palabras y tú aumentas vanidad, porque habrá de enfadarse Dios por tus palabras y destruir la obra de tus manos. Una vez más, el escritor te hace ver que no debes hablar por hablar y jurar por jurar. Si ves la opresión del pobre y la injusticia en la provincia, no te extrañe, porque ahí hay quien está por sobre el que está.
y hay aún más sobre ellos. Eh, la injusticia no solamente en aquel tiempo existía, sino hoy en día también. eh, la falta de justicia. No hay temor de Dios para dar justicia en el pueblo. Habla pues muchas veces de las realidades políticas que también se vivían en aquel tiempo y hoy en día también las vivimos, ¿cierto? Gobernadores pues que tienen corrupción y eso está pues mal delante de los ojos de Dios. Los beneficios del rey son muchos y el precio de la tierra en aumento y la fuerza del rico aumenta más que los pobres. Es pues por la opresión de sobornos, de injusticia, todo lo que vemos día a día, ¿no? El que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama las riquezas no sacará fruto. Eso también es vanidad. Es lo que dice la palabra del Señor. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y todas las cosas vendrán por añadiduría. Darle más importancia, no que no sea importante el dinero, sino que no ames. Eso es diferente. Ama más a Dios que la bendición. Porque la bendición de cierto vendrá. Cuando aumenta la riqueza, aumentan quienes la consumen y qué provecho tiene el que la posee sino ver con sus ojos. Así es, cuanto más tienes, más gastos tienes. Y así es. Es por eso que Dios quiere que tú y yo podamos ser buenos administradores, buenos mayordomos de lo que tenemos. Y Dios da al que tiene una visión, al que sabe en qué lo va a invertir, en qué lo va a usar, ¿no? O sea, Dios no te va a dar riqueza, no te va a dar dinero para que lo malgastes, no. Tienes que saber qué hacer, tener una visión para usar esa bendición. Vi todavía debajo del sol algo aplastante, riqueza guardabas para daño de su dueño. Había un hombre, ¿no?, que pues tenía tanto que hizo graneros y graneros y acumuló tanto ahí en esos graneros que dijo, y ahora sí, regocíjate, gózate, disfruta y olvídate del mundo entero, ¿no? O sea, solo para él y pensaba solo en él. Y no era que Dios lo había bendecido para poder extender su mano y poder ayudar. Entonces, amada iglesia del Señor, tenemos que pues ir con un corazón sincero, con un corazón humilde, tener la disposición en el corazón para alabar, adorar y exaltar su nombre, porque debemos escuchar la palabra y ponerla por obra. Obedecer, porque estamos viviendo los últimos tiempos en los cuales no podemos ya distraernos con las cosas que todos tenemos que hacer. Distraernos en el sentido de que ponerle mayor prioridad a las cosas terrenales que a las cosas celestiales. Las cosas que permanecen son las celestiales. Entonces, amada iglesia del Señor, Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te prospere grandemente para que tú seas de bendición a los tuyos y a la gente que te rodea y a la gente que Dios va a poner en tu corazón. Muchas bendiciones. Dios te bendiga grandemente y poderosamente.